de un acuerdo que fue respaldado por Avanzada Progresista más COPEI y el PSUV. El Consejo Nacional Electoral informó este jueves que las elecciones presidenciales de consejos legislativos y de consejos municipales se realizarán el 20 de mayo. Con este acuerdo se ratifica que se escogen nuestros líderes con las más amplias garantías constitucionales y democráticas, dijo Tibisay Lucena, presidenta del CNE, en una rueda de prensa. Lucena informó además que el lapso de inscripción en el registro electoral fue extendido hasta el 10 de marzo. La rectora indicó además que los candidatos tendrán hasta este viernes a las 4 de la tarde para inscribir sus candidaturas. La información fue suministrada durante la firma de un acuerdo de garantías electorales. Lucena resaltó que el ente hará cumplir el contenido del documento e invitó a las demás organizaciones políticas a postular candidatos presidenciales. De igual forma, se estableció que se cumplirá el proceso de auditorías que involucra observación internacional y la presencia de medios de comunicación públicos y privados. En el acuerdo firmado por Avanzada Progresista, el MAS y el Partido Socialista Unido de Venezuela, se pactó que los electores que fueron removidos en las elecciones pasadas serán reubicados a sus centros de origen. Entre los puntos acordados se estableció proponer al secretario de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, instalar una comisión de observadores en todas las fases del proceso, restaurar los centros de votación que fueron reubicados y el presidente Nicolás Maduro no podrá hacer cadenas de radio y televisión. Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, esta es una nota del Nacional. Con esta nota arrancamos los titulares de la mañana de este 2 de marzo de 2018. El día de ayer fue un día muy movido en términos de noticias, al punto que para mí es muy difícil elegir una noticia con la cual arrancar este programa en el día de hoy. Si hacemos un breve paneo por lo que fue la jornada informativa de ayer, bueno, comienza temprano en la mañana con el allanamiento a la residencia de Leopoldo López por parte de funcionarios del SEBIN. Un allanamiento que se produce porque Leopoldo López concede una entrevista al New York Times que evidentemente no cayó bien en las esferas del alto gobierno. Continúa con este acuerdo, vamos a llamarlo acuerdo para mantener el guión oficial, pero cuesta mucho como partidos pensar, como partidos entender, como partidos como COPEI. Primero saber cuál de los toletes de COPEI firma esto, como el Movimiento al Socialismo, como Avanzada Progresista, es decir, partidos con muy poca o ninguna representatividad, firman un acuerdo haciéndose pasar por la oposición. Pero en todo caso, esto da un mes más al electorado para decidir si quiere participar en estos comicios o no. Además demuestra que la fecha de las elecciones se pone a conveniencia de quien gobierna, que en este caso es Nicolás Maduro. Un poco más tarde sale la Asamblea Nacional Constituyente a la carrerita, como para aparecer en la foto, y firma un proyecto de acuerdo para decir que las elecciones son el 20 de mayo. Dan un poco de vergüenza ajena, ciertamente. Un poco después sale la MUD y dice que esto no es un acuerdo, porque para que se acuerde hay que acordar con los partidos que representan a la mayoría de la oposición y que ciertamente están ilegalizados o están en proceso de disolución. Lo decía ayer Leopoldo López en esa entrevista. Voluntad Popular es un partido en proceso de ilegalización y disolución por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Más tarde, Nicolás Maduro en un Facebook Live aumenta 60 y pico % el salario mínimo. La gente se lleva las manos a la cabeza porque sabe que un aumento del salario mínimo es absolutamente necesario, pero también sabe que financiado de forma inorgánica, es decir, con dinero sacado de la nada, hoy todos los precios van a aumentar. A partir de hoy todos los precios van a seguir aumentando. Y más tarde en la noche comienzan a llegar las reacciones internacionales. La comunidad internacional no está contenta con lo que está pasando en Venezuela. No cree en las elecciones ni porque las retrasen otro mes.
Y bueno, se configura un panorama muy interesante para los próximos días. Hablando del aumento del salario mínimo, nuevo salario mínimo integral se ubicó en 1.307.646 bolívares. El presidente Nicolás Maduro anunció este jueves un aumento de 58% del salario mínimo a partir del 1 de marzo, que pasó de 248.000 a 392.646. El bono de alimentación subió de 549.000 a 915.000, lo que engloba un salario mínimo integral de 1.307.646. Para pensionados y jubilados, el incremento se estableció en 392.705 más un bono de 157.059, lo que da un total de 549.705 bolívares. La unidad tributaria, y esto parece un chiste, pasó de 300 a 500 bolívares. Justo en el momento en el que se comienza a hacer los preparativos para pagar el impuesto sobre la renta. Habría que recordar aquí también aquella vieja promesa del gobierno chavista de equiparar las pensiones con el salario mínimo. Bueno, por la vía de los bonos eso ha quedado desvirtuado. Mientras un trabajador gana 1.300.000, en total un pensionado gana 549.705 bolívares. Si ustedes han ido a ver los precios de las medicinas últimamente, ustedes saben que eso no alcanza ni siquiera para un antihipertensivo, por ejemplo. Pero digo más, con el nuevo salario mínimo de 1.307.646 bolívares, si usted tiene a bien creerle al Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, que estima que una familia de 5 personas necesita 1.100.000 bolívares diarios para poder pagar una canasta básica, bueno, usted necesitaría una familia de aproximadamente 25 personas para entre todas poder pagar la canasta básica solo del mes de enero. Principal titular del diario El Nacional nos dice: el CNE cambió para mayo elecciones presidenciales. La MUD advirtió que no valida las condiciones de las presidenciales ni reconoce el acuerdo de garantías suscrito entre el oficialismo y los postulantes de Henry Falcón. Avanzada Progresista, el sector de Copey cuya directiva fue impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia, y el MAS. Al lado, el otro titular nos habla justamente del aumento del salario mínimo. Trabajadores ganarán 1.307.646 bolívares y los pensionados 549.705 bolívares. Es interesante que Nicolás Maduro ahora hace estas cosas a través de Facebook Live para parecer moderno, pero eso sí, no se lo avisa a nadie para que no le salgan las palabras gruesas entre la gente que lo está observando en ese momento, y después al ratico lo transmiten por televisión. Con eso se evita, ya le digo, las insultadas. Hay una palabra muy criolla, pero no la voy a usar en este sentido, para las insultadas que le echa mucha gente a Nicolás Maduro cuando tiene una oportunidad. El diario La Verdad de Maracaibo nos dice: presidenciales ahora serán el 20 de mayo. Tibisay Lucena anuncia que la medida es el resultado de un acuerdo entre el PSUV, Henry Falcón y otros 9 partidos inscritos. ANC convoca elecciones de consejos municipales y regionales. Ya les digo, da un poco de pena como luego en la tarde la Asamblea Nacional Constituyente sale a tratar de aparecer en la foto para aparecer en la foto. Y hablando del tema inflacionario, lo que les comentaba del Sendas, Oscar Mesa nos dice: un huevo, uno solito, puede costar entre 16.000 y 20.000 bolívares. Oscar Mesa, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, aseguró que la canasta básica familiar de enero se ubicó en 35.392.706,24 bolívares. Uno cuando termina de decir esto se queda sin aire. Esto significa que se necesita más de 1 millón de bolívares diarios para cubrir alimentos y servicios públicos indispensables, todo esto para una familia tipo de 5 miembros. Señaló que en la actualidad un huevo puede costar entre 16.000 y 20.000 bolívares y un plátano 10.000, con un salario mínimo que no permite comprar ni un kilo de carne o queso. Ahora sí lo permitirá por unos días. Para poder cumplir con la canasta, de acuerdo con el registro del mes de enero, se requieren más de 142,4 salarios mínimos para cubrir necesidades ante la escasez de alimento efectivo e hiperinflación.
Y el Pitazo nos dice que los pensionados cobrarán 549.646 bolívares mensuales. Desde marzo la pensión de vejez se incrementará en 392.646 bolívares y el bono de sobrepensión aumentará a 157.000 bolívares. También fue anunciada, ya les digo, esto es una locura. Maduro cada vez que se le ocurre lanza un bono que por supuesto no vale nada, pero la ilusión monetaria hace que haya un montón de gente que se crea que eso vale algo. También fue anunciada la creación del bono de Semana Santa, que se entregará a través del Carnet de la Patria a un total de 8 millones de venezolanos por un monto de 700.000 bolívares. Estos anuncios del aumento de sueldo también claramente son anuncios de carácter político. No es casualidad que se hace el mismo día en el que se difieren las elecciones. A lo mejor también es un poco para olvidar esa frase de Maduro de los últimos días, de que aquí llueva, truene o relampaguee, habrá elecciones el 22 de abril. Ya no es así, es el 20 de mayo. El jefe de Estado detalló igualmente que 5 millones de mujeres recibirán un bono protector a través del Carnet de la Patria. Esto me recuerda, algunos de ustedes recordarán una película que se llamaba Leaving Las Vegas, Abandonando Las Vegas. Que era una película que hacía Nicolas Cage. Nicolas Cage es un tipo que, incapaz de lidiar con su alcoholismo, va a Las Vegas a morirse y decide que la forma en la que se va a suicidar es bebiendo hasta morir. Bueno, un poco está haciendo esto Nicolás Maduro con la inflación. En vista de que no puedes, estimúlala. No puedes controlarla, estimúlala. En Globovisión nos dice que la MUD no firmó acuerdo con el Consejo Nacional Electoral. La Mesa de la Unidad Democrática posteó en su cuenta oficial en Twitter que no participó en la firma del acuerdo alcanzado entre el gobierno y los partidos COPEI, Avanzada Progresista y el MAS para postergar las elecciones presidenciales hasta la segunda quincena de mayo. La unidad y la oposición no han firmado ningún acuerdo con el CNE hoy 1 de marzo, señalan en Twitter. Voluntad Popular dice que no vamos a convalidar elecciones con presos políticos y sin condiciones. La Tolda Naranja exhortó a Henry Falcón y a los demás candidatos a rectificar acerca de su decisión de convalidar. El partido Voluntad Popular informó mediante un comunicado que la decisión de aplazar la fecha para las elecciones presidenciales es un plan para que la verdadera oposición legitimara como contrincante a Nicolás Maduro. Empieza a hablarse ya de una verdadera oposición y de otra oposición. Rodar las fechas de las elecciones sin condiciones y con presos políticos no cambia nada porque este montaje de elecciones es un fraude electoral que no vamos a convalidar, aseguraron. Antes se hablaba de la verdadera oposición, que era la oposición de los partidos de Soy Venezuela. Ahora parece que hay dos verdaderas oposiciones, la de Soy Venezuela, la de Voluntad Popular y la de Primero Justicia, Acción Democrática, UNT, quien hay que reconocerlo, ha mantenido un muy digno papel durante todos estos días y, está la oposición, por decirlo de alguna manera, complaciente. Juan Guaidó, diputado de Voluntad Popular, dice que hay que retomar las movilizaciones de calle en el país. El dirigente destacó que para lograr un cambio en la actualidad la presión internacional es un elemento fundamental. El diputado Juan Guaidó considera que se deben retomar las acciones de calle para protestar en contra del gobierno nacional debido a la crisis socioeconómica e institucional que atraviesa el país. Hay que retomar el proceso de movilizaciones, unidos como en 2014, movilizados como en 2017, pero con exigencias muy claras. No todo lo que hicimos en un momento nos funcionó y lo que funcionó no puede funcionar de nuevo, afirmó a Globovisión. Y ahora voy a leer un tuit de Félix Seijas, encuestador en firma Delfos, que señaló ayer en Twitter lo siguiente: en el acuerdo firmado el día de hoy hay anzuelos que no son cualquier cosa. Ahora, ¿quién garantiza su cumplimiento? ¿Por qué no firmó el régimen el acuerdo de República Dominicana? ¿Dan los tiempos para su cumplimiento? No hay elementos para decir que no sean simplemente anzuelos. Henry Falcón señala que hemos exigido la postergación de elecciones para generar mayor confianza. ¿Por qué le conceden a Henry Falcón lo que no le concedieron a la oposición, a la MUD,
en República Dominicana? Es una pregunta que se hace Seijas y nos podemos hacer todos los demás. El presidente de Avanzada Progresista ratificó este jueves por su red social Twitter que han exigido la postergación de elecciones presidenciales para generar mayor confianza. Asimismo, aseguró que no se puede incurrir en el error de subestimar al otro por pensar distinto. Si algo tenemos que derrotar es el atrincheramiento ideológico. Además, el dirigente opositor indicó que dentro de sus exigencias estaba la observación internacional desde las auditorías. Esto para crear una mayor seguridad en las elecciones. La página web Sputnik, una página web rusa que emite en español, nos dice que contrincante del oficialismo venezolano dice que coalición opositora MUD dejó de existir. El partido opositor Avanzada Progresista, que postuló al candidato a la presidencia de Venezuela, Henry Falcón, señaló que no pueden expulsarlos de la coalición Mesa de la Unidad Democrática porque a su juicio ese bloque dejó de existir. Por allí salieron unos voceros de la unidad planteando que nos expulsaban de la MUD. Sobre eso no voy a caer en provocaciones, solamente tengo que decir que es muy difícil que nos expulsen de algo que hace tiempo dejó de existir, expresó Luis Romero, dirigente de AP. Yo a Luis Romero, con todo el cariño del mundo, le diría que cuando haga un discurso, cuando tenga la oportunidad de salir en televisión y hacer un discurso, pues simplemente que no imite a Churchill, porque lo que hizo fue imitar a Churchill. A lo mejor vio en estos días la película esa de La Hora Más Oscura, bueno, y decidió que era una buena idea imitar a Churchill. Para imitar a Churchill hay que tener los zapatos o los redaños que tenía Churchill. No está fácil, no cualquiera los tenía, no cualquiera los tiene. ANC respalda convocatoria de presidenciales para mayo de 2018, nos dice Globovisión, y nos muestra el bosque de manos alzadas del oficialismo. Hay una señora con la mano abajo, pero me imagino que era que se cansó de tenerla levantada. La Patilla nos trae un comunicado de Súmate, muy interesante porque dice que el CNE debe explicar cómo logró incorporar y reubicar a 1.678.000 electores en tan solo 10 días. El Carabobeño nos trae la entrevista de Leopoldo López con el New York Times que dice: la ventana electoral en Venezuela se cerró, como principal titular, como principal título que da la entrevista. Llevo 4 años en prisión por decir lo que pienso y si me censuro, la dictadura me derrota, afirmó el fundador del Partido Voluntad Popular, quien fue condenado en septiembre de 2015 a casi 14 años de cárcel. Al referirse a su partido, denunció que 87 de sus líderes están en prisión y que sentenció en un diálogo sostenido en febrero que los que se quedaron se preparaban para convertirse en una organización clandestina que sostendría reuniones secretas y arrojaría panfletos en las esquinas. Y para cerrar este bloque, de 2001, Luis Almagro considera ilegal la entrada del SEBIN en casa de Leopoldo López. Es ilegal, violatoria de derechos e intimidatoria la invasión del SEBIN a la casa de Lilian Tintori y Leopoldo López. Exigimos se respeten sus derechos, intimidad y los de su familia, escribió este jueves en su cuenta de Twitter. 6:46 minutos, a la pausa, enseguida más titulares. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.be. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. Con Cuperiquito Recargas, recarga de cartuchos de tinta y tóner al mejor precio. Hasta 70% de ahorro en costos de impresión. Nosotros llegamos a usted, prestamos servicio de retiro y entrega de cartuchos y tóner en 24 horas sin costo. Utilizamos tinta certificada para cada modelo y marca de cartucho. Avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación Bus Caracas. 0212-552-6930, 0212-551-9450 y 0424-243-2949.
Elegante, refinada, casual, son palabras que te definen si vistes en Capricho Diseños, con sus 2 tiendas en el nivel acuario del Centro Sambil, frente al acuario, y en la avenida Fuerzas Armadas entre la Urdaneta y la esquina de Socorro, justo al lado del puente. Tenemos tallas para la belleza de todos los tamaños y somos moda venezolana con calidad internacional. Porque eres sencillamente hermosa, Capricho Diseños, nivel acuario del Centro Sambil y avenida Fuerzas Armadas a pocos metros al norte de la avenida Urdaneta. No hay que ir tan lejos para aprender a hablar inglés. Random Language Institute ofrece los mejores programas para aprender a hablar inglés en el exterior y no muy lejos de casa. Nuestro instituto se ubica en Trinidad y Tobago, un país de habla inglesa. Contamos con alojamiento y 23 horas de clases semanales y 5 programas adaptados a tu conveniencia. Random Language Institute, rompiendo barreras, construyendo relaciones. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Son las 6:49 minutos. Les comentaba que en la noche llegaban las primeras reacciones a la postergación por un mes de las elecciones presidenciales. Ninguna de ellas, o la mayoría de ellas, desfavorables, es decir, ninguna de ellas favorable, la mayoría de ellas desfavorables. Y así la Patilla nos dice, por ejemplo, que Estados Unidos mantiene su rechazo a las elecciones presidenciales tras cambio de fecha. Renovamos nuestro llamado al establecimiento de un calendario electoral en cumplimiento con la Constitución y en consulta con la legítima Asamblea Nacional, parlamento de mayoría opositora, dijo a EFE un portavoz del Departamento del Estado que pidió el anonimato. Cuando estos pronunciamientos salen, al día siguiente normalmente se vuelven oficiales. Unas elecciones libres y justas deben incluir la total participación de todos los partidos y líderes políticos, un calendario electoral apropiado, observación internacional creíble y una autoridad electoral independiente, agregó. Y quería destacar esto de que fueran elecciones en consulta con la legítima Asamblea Nacional, porque esto tiene que ver también con los aumentos de salario compulsivos que está haciendo Nicolás Maduro y con estos bonos que está regalando. En un país donde hubiera un parlamento funcionando, o sea, donde no hubieran dinamitado la función del parlamento, como ha hecho Nicolás Maduro durante el último año y medio o los últimos 2 años, con lo cual, por cierto, ha roto la Constitución, o sea, ha roto el hilo constitucional, ha dado un golpe de Estado. Bueno, en un país como ese, Nicolás Maduro tendría que ir a la Asamblea Nacional a proponer el aumento salarial. Y la Asamblea Nacional tendría que revisar las cuentas y decir, usted tiene dinero para financiar esto, usted no tiene dinero para financiar esto, y si no lo tiene, se los echaría para atrás. Pero como Nicolás Maduro no sabe vivir de esa manera, no sabe vivir con un mínimo de controles, bueno, pues entonces hizo lo que hizo. Y es algo que la historia, y no solo la historia, la justicia le reclamarán en su debido momento. También la Unión Europea hizo un llamado a garantizar elecciones creíbles. Ayer, la jefa de la diplomacia europea urgió a garantizar elecciones creíbles, urgió nuevamente a garantizar elecciones creíbles, señalando que la Unión Europea está lista, nuevamente señalando que la Unión Europea está lista para reaccionar en caso contrario. Voy a buscar una información porque la que tengo aquí no es la que estaba buscando. Garantías para asegurar elecciones libres en Venezuela, esto lo trae Noticiero Digital.
señaló que el jueves habló con el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, señaló Federica Mogherini, representante de la Unión Europea para la Política Exterior, y con el presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, en relación con los últimos acontecimientos en el país. En ese contexto, la jefa de la diplomacia europea subrayó que es de suma importancia que el gobierno establezca garantías ampliamente acordadas para asegurar unas elecciones libres, transparentes y creíbles sobre la base de un calendario electoral viable y que la oposición se comprometa de manera unida hacia ese objetivo. Mientras tanto, la Cancillería canadiense señaló que el cambio de fecha de las elecciones venezolanas no las hace libres. La Cancillería de Canadá indicó que el cambio de fecha de las elecciones presidenciales del 22 de abril al 20 de mayo no cambia nada. La decisión del régimen de Nicolás Maduro de posponer las elecciones en Venezuela a mayo no cambia nada y se precisa un cambio democrático para que las elecciones sean libres y justas con la plena participación de los ciudadanos, publicó el ministro de Asuntos Exteriores en la red social Twitter. Igualmente, Aloysio Nunes, canciller brasileño y una de las figuras más influyentes de la política de su país, señaló que cualquier acuerdo electoral que no incluya a los líderes y a los partidos más importantes de la oposición es simplemente inaceptable. Nunes respondió al allanamiento hecho a la residencia del dirigente opositor Leopoldo López en su cuenta de Twitter, señalando que en vez de atender la apelación de la comunidad internacional para la liberación de los presos políticos, el régimen venezolano violó con agentes del SEBIN la privacidad domiciliaria de Leopoldo López. El Nacional nos dice que Ismael García denunció a Diosdado Cabello ante la CIDH. El dirigente de oposición informó que también llevó casos de corrupción al organismo internacional. Ismael García, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Aragua, afirmó este jueves que acudió a la Secretaría General de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para denunciar a funcionarios venezolanos y miembros del gobierno de Maduro por supuestas actuaciones de corrupción, terrorismo y narcotráfico. También llevamos ante esta instancia internacional de los derechos humanos un cúmulo de denuncias acerca de la persecución política a dirigentes y parlamentarios de la Unidad Democrática. García calificó a Diosdado Cabello de cobarde. Además, resaltó varios casos que consideró de corrupción y rechazó las acusaciones de Cabello en su contra, en las que aseguró que el dirigente opositor pidió protección en otro país. Esta nota, que no está muy bien escrita, tiene que ver con lo siguiente. Diosdado Cabello, en el programa Con el Mazo Dando, señaló que Ismael García estaba en Estados Unidos pidiendo asilo. Ismael García le responde y le dice que lo que estaba era buscando, yendo a denunciar a Diosdado Cabello ante la CIDH. Padrino López condenó existencia de colectivos armados. El ministro expresó que esos grupos han malinterpretado el mensaje de la revolución bolivariana. La revolución bolivariana no necesita grupos armados al margen de la ley. La revolución bolivariana, el Estado y el pueblo venezolano tienen y cuentan con una FAM cumpliendo constitucionalmente sus tareas, indicó Padrino mediante su cuenta de Twitter. Solo recordar hace unos meses cuando Padrino dijo que no toleraba, que no quería ver un abuso más de la Guardia Nacional Bolivariana contra manifestantes, y de ahí en adelante le quitaron la televisión del despacho y le limitaron el YouTube para que no los viera, porque eso siguió y bueno, él miró para otro lado. Pues murió recluso del Rodeo 2 por falta de atención médica. Con esto cierro. Yensel Alexander Frías Salazar falleció en la enfermería. Parientes tramitaron el permiso en tribunales para llevarlo al hospital y el director del penal se negó. Estaba preso, tenía un dolor abdominal y pidió que lo trasladaran a un centro asistencial, pero su petición quedó sin respuesta. Y un muerto y varios heridos por represión de protesta en Carúpano. Esto lo leíamos ayer, pero señaló, hay más información. Los diputados Robert Alcalá y Denis Pasos denunciaron la violencia desmedida de la Policía Naval, lo que causó la muerte de Argenis Serrano. Son las 6:56, termina Titulares de la Mañana. Hasta el lunes, si Dios quiere. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por